Bueno, para que quede grabado, entonces les decía que la idea es que ustedes aprendan a calcular elementos simples como para llegar a una estructura completa de metálica. Una estructura metálica tiene desde lo más básico que serían las uniones, bulones, soldadura, a calcular elementos a flexión. Elementos a flexión son las vigas y elementos a compresión. Bueno, en metálica, hay, como les dije, hay muchos elementos que están sometidos a compresión y tracción. El más común que conocemos a compresión son las columnas. Entonces, teniendo por lo menos lo básico de estos elementos, conocer cómo se calculan estos elementos, podemos llegar a calcular una estructura ya más compleja que elementos simples. Nosotros vamos a ver elementos simples, tal vez sobre el final veamos cómo se calcula una cableada ya más compleja, pero van a tener por lo menos el conocimiento básico de calcular elementos por separado, ¿sí? Y como la materia es construcciones metálicas y de madera, casi todo lo que veamos para metálica después va a ser aplicado también para madera, pero lo único que cambia es el material. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a conocer eh, cuáles son cuál es cómo es el elemento, cómo es el material básico que vamos a usar nosotros. Y el material básico que vamos a usar nosotros es en estructuras de acero, es pues, seguramente el acero. Y entonces la idea es conocer cómo se fabrica el acero y cómo llegamos a tener la calidad de acero. Y el elemento base que usamos para fabricar el acero es el hierro. Eh, el hierro se saca de minas de hierro, que ustedes, como saben, acá en Río Negro tenemos Sierra Grande, una mina de hierro, que está explotada en este momento por los chinos porque nosotros no supimos o no tuvimos en su momento la tecnología para trabajar ese hierro. El hierro de Ipazán, que era Ipazán antes, la mina de Sierra Grande, tenía un elemento muy perjudicial y que es muy difícil sacarlo, ¿no? Retirarlo. Eh, para el acero ese elemento es muy perjudicial, ahora lo vamos a ver cuál es. Entonces, bueno, esa mina quedó abandonada durante mucho tiempo hasta que después fue concesionada a los chinos y logran realmente extraer el mineral de hierro más puro sin esos elementos. Cuando fabricamos el acero, se hace siempre en combinación con otros minerales. Es como cuando uno hace una torta y pone harina, pone huevo, pone leudante, pone todo ese tipo de cosas para formar la masa que va a ser una rica torta o unas ricas empanadas. En el caso del hierro, del acero, también se usa el hierro mezclado con otros minerales que le van dando distintas características al acero. El elemento principal, el mineral principal es el carbono. Después tenemos, les nombro solo algunos, ¿no? Aluminio, boro, cromo, estaño, níquel, zinc. Seguramente estos nombres les resultará conocido y se acordarán ustedes de química, ¿no? Y fíjense que puse aparte azufre y fósforos. Eso es porque unos son, unos son les otorgan alguna característica especial al acero y otros son perjudiciales en realidad, ¿sí? Estos les dan buenas propiedades y el azufre y el fósforo son perjudiciales, lo hacen muy quebradizo, eh, bueno, tienen características diferentes que hace que el acero que logremos ahí no sea bueno. Entonces, esos minerales, azufre, fósforo, las normas lo limitan a determinados porcentajes. El carbono, cuanto mayor porcentaje de carbono tenemos, aumenta la tenacidad del hierro, lo hace mucho más resistente, pero le quita la forjabilidad. Forjabilidad es la posibilidad de trabajarlo, de moldearlo, ¿sí? Entonces ese acero se pone, a pesar de ser muy resistente, se pone algo quebradizo, digamos. El aluminio, en pequeños porcentajes, se lo usa como desoxidante, para que no se oxide el acero, ¿no? Lo mismo que el cromo, el estaño, el níquel, son elementos que hacen que el acero tenga una determinada protección para el,
para no oxidarse. Si ustedes habrán visto las latas de conservas, por ejemplo de duraznos, muchas tienen internamente un baño de estaño, de níquel, son recubrimientos que se le hacen al acero, pero también se pueden incorporar dentro del acero para que tenga esa resistencia interna de protección contra el óxido. El zinc, seguramente lo habrán escuchado nombrar cuando hablan de las chapas con recubrimiento zinc, que son las chapas que usamos en el techo, ¿no? Tiene un recubrimiento, son de acero, tiene un recubrimiento de zinc que las protege, que hace que duren más a la intemperie y resistan la oxidación. Yo, por supuesto, de todo esto les voy a dar después un resumen para que lo tengan ustedes en la carpeta, ¿sí? Como les dije, azufre y fósforo son minerales que los consideramos como impurezas, sobre todo porque reducen la posibilidad de soldar, lo hacen al hierro más quebradizo, y evidentemente cualquier estructura que hagamos de acero seguramente va a tener en algún punto, tendremos que soldar. Entonces ese acero que vamos a usar tiene que ser soldable, tiene que tener la particularidad de que podemos soldarlo sin quitarle su resistencia. Entonces azufre, fósforo se limitan a determinados porcentajes para que no incidan sobre la resistencia del acero. En química lo habrán visto, este es el átomo del acero, tiene particularidad que tiene muchas órbitas de electrones. Ustedes saben que los electrones orbitan alrededor del núcleo del átomo, que está formado por protones y neutrones, y los protones son carga positiva y tienen la misma cantidad que los electrones, que son carga negativa. Con eso se logra una estabilidad eléctrica en el átomo, y después tiene 30 neutrones que estos no tienen carga, ¿no? Esta es la composición de todos los átomos, pero en particular la del átomo del hierro. Y estos electrones que están acá son los que suelta con facilidad. El hecho de soltarlo con los electrones con facilidad hace que el hierro sea conductor de la electricidad. Ustedes saben que la electricidad es el movimiento de electrones. Eh, cuando pasa cuando pasa energía eléctrica por un cable, lo que está moviéndose son los electrones, ¿no? Entonces pasan de un átomo al otro. ¿Por qué? Porque están en unas órbitas donde no tienen mucha atracción desde el núcleo, entonces lo suelta rápidamente y eso permite la transmisión de energía. Por supuesto, eléctrica, ¿no? Transmisión de energía eléctrica. Por supuesto, el que más electrones tiene en órbita dando vuelta alrededor del núcleo es el cobre, por eso la mayoría de los cables de electricidad son de cobre, ¿no? Si no lo sabían, lo aprendieron hoy, pero seguramente en química alguna vez les habrán explicado esto. El número atómico del hierro es el 26 por la cantidad de electrones que tiene sueltos sueltos no, que tiene con la posibilidad de soltar y de compartir para la electricidad, ¿no? Eh, bueno, esta era la tabla de los elementos que habrán visto ustedes en química alguna vez. Fíjense, acá el cobre tiene 29, tiene un poquito más que el acero. Bueno, ¿cómo se fabrica el acero? Todo esto van a hacer ustedes, un trabajo, yo después les voy a pasar para que hagan un trabajo de investigación ustedes. Muchas de estas cosas las pueden encontrar en internet, en libros, en lo que ustedes quieran, en bibliotecas, si tienen acceso a alguna biblioteca. Pueden encontrar mucha información de cómo se fabrica el acero. Van a tener que hacer ustedes un trabajo de investigación, hacer un pequeño resumen, que ya después les voy a pasar a cada uno. Va a ser en forma individual, así que cada uno tendrá que hacer su trabajo de forma individual. Pero primero vamos a ir avanzando nosotros con la clase, así tienen una idea general. Díganme si se escucha bien hasta acá, porque si no pareciera que estuviera Sí, hablando un profe, loco malo, yo ¿no? escucho bien, yo escucho bien. Bárbaro. Por ahí se escucha un ruido de fondo. Eh, no, por acá no hay nada, tendría que poner un poco de música por lo menos. Bueno, no, para el micrófono que le amplié, le modifiqué la ganancia, cosa que es capaz que está tomando
demasiado cerca lo tengo. Bueno, esto es un diagrama de más o menos cómo se fabrica el acero. En este caso, este tipo de hornos trabaja con chatarra. Ustedes ya saben lo que es la chatarra, ¿no? Todos esos autos viejos que van aplastados y demás. En vez de usar el mineral de hierro, este horno usa recicla, digamos, el hierro o el acero que está compactado, chatarra y demás. Bueno, la fabricación pasa por distintos hornos, distintas mezclas, acá es donde le aplican los distintos minerales de acuerdo al acero que quieren lograr, pasan por otros tratamientos diferentes después para darle distintas resistencias y demás, y qué terminación, qué barras quieren, cómo lo quieren. Y después el tratamiento final es ya dividirlo en alambrones o en barras. Esas barras después tienen otros tratamientos para los distintos perfiles que ustedes habrán visto alguna vez. Esto es un poco ampliado lo que es el horno. Van a hablar ustedes de esto, van a investigar más. Yo simplemente les muestro algunas imágenes para que tengan idea de qué se trata. ¿Cuáles son las propiedades del acero? Bueno, ahí se las estoy nombrando: resistencia, tenacidad, forjabilidad, soldabilidad, dureza. La resistencia, a ver, un segundito que le doy entrada. La resistencia en el hierro, como lo conocemos, la verdad que no es apto para la construcción, no resiste cargas, se deforma mucho bajo la fuerza, tiene baja resistencia. Eh, por eso es que la resistencia del hierro, al transformarlo en acero, depende fundamentalmente de la cantidad de carbono que nosotros le estamos poniendo. O sea que la resistencia de alguna manera en el acero está relacionada con el carbono. La tenacidad es la propiedad que tiene el acero al agrietarse, ¿sí? Y disminuye con el porcentaje de carbono. O sea, digamos que con mucho porcentaje de carbono se hace quebradizo. Tal vez si han tenido la experiencia de trabajar o golpear eh, un- una fundición, una pieza hecha en fundición, esa fundición tiene mucho carbono y es frágil, un golpe la quiebra. Es muy resistente, pero capaz que es frágil a un golpe. También lo habrán visto, tal vez, si trabajaron alguna vez con alguna punta o algún cortafierro. Esos aceros tienen una gran tenacidad, pero capaz que un golpe seco los hace quebrar. Eh, Forjabilidad es la propiedad que tiene un acero para ser moldeado, ¿sí? Este, a determinada temperatura es maleable, o sea, le puedo dar la forma que quiera, que es en definitiva lo que hacen los rodillos esos que vimos en las imágenes anteriores, que le dan la distinta forma de un perfil, de una barra cuadrada. Esa es la forjabilidad del acero. Soldabilidad no hay mucho para decir. Un acero soldable es que yo puedo agarrar un electrodo y soldarlo sin que cambie sus características resistentes. Y que además la soldadura que yo estoy generando penetre en el acero y logre la unión. Eh, Eso es la característica de soldabilidad del acero, que es muy importante para las estructuras que nosotros vamos a hacer. Y por último, dureza es la dureza que tiene a la penetración. Este ensayo se hace con un elemento punzante que cae y lo golpea y se mide cuánto es la impronta, cuánto es la marquita que deja, y eso es lo que le da la resistencia. Esto también la dureza esa se logra mucho con tratamientos térmicos, de los cuales seguramente van a hablar ustedes, ¿sí? El mono no me acuerdo por qué era. Me parece que tenía, me parece que tenía relación con que si me están escuchando o no, ¿no? Que esto que yo como loco, se me había olvidado, esto del año pasado.
del año pasado, de varios años atrás, ¿no? Bueno, como les dije, el elemento principal que le da resistencia al acero es el carbono, y cuando uno saca de los altos hornos, saca el primer material, eso se llama rabio-lingote. Y de acuerdo a los porcentajes de carbono, ese rabio-lingote que sale de los altos hornos tiene distintas denominaciones: lingote gris, lingote blanco, lingote atruchado. Tiene que ver con los colores, más que todo que sale ese acero, ¿no? Pero lo importante de eso es que tiene porcentajes de carbono mayores a 2,6%. El hierro, ya para poder trabajar, es lo que llamamos el hierro forjable, que sale del alto horno. Entonces ese tiene porcentajes de carbono menores al 1,7%. Y se hacen distintas divisiones dentro de este hierro forjable, que son aquellos hierros que tienen menos del 0,35% o más del 0,35%, y algunos que los denominamos aceros especiales. Estos aceros especiales se logran, dijimos entonces, con más o menos porcentaje de carbono, ¿sí? Pero además podemos lograr ya en la misma fabricación aceros que denominamos especiales, con la incorporación de diferentes minerales, con distintos métodos de fabricación, distintos hornos, o con tratamientos térmicos. O sea, los aceros especiales tenemos tres posibilidades en forma general de lograrlos: incorporando minerales, de acuerdo a qué horno estamos usando, y después con tratamientos térmicos, que también seguramente va a ser tema de investigación de ustedes para que puedan hacerlo. Los minerales, se los aumento un poquito más grande acá para que los vean. Estas imágenes que yo les estoy mostrando son de cursos anteriores, de investigaciones que hicieron los mismos alumnos, ¿sí? Esto aprovecho a imágenes que ellos han ido compartiendo. El azufre es muy común en las zonas de los volcanes. Si alguna vez fueron a Copahue y Cabiahue, el volcán Copahue larga mucho azufre en sus alrededores. En realidad casi todos los volcanes largan azufre. El boro tiene esa imagen. El cromo da ese color cromado, ¿no?, a las cosas. Tiene relación con eso. El zinc, ya lo habrán visto, el color que toman las chapas de zincadas que se usan para los techos, para las cubiertas. Bueno, esto es lo que les decía. Los métodos de fabricación los van a charlar ustedes, van a hacer un trabajo que después yo los voy a compartir. Ese trabajo ustedes me lo van a presentar, por ahí yo armo después un resumen para que tengan ustedes de la materia y de lo que investigaron ustedes. Los tratamientos térmicos, seguramente van a hablar ustedes cómo son los tratamientos térmicos. No, por ahora no les voy a dar mayor charla de esto. Sí, en el apunte yo les voy a dar una explicación breve de todo esto, pero no hace falta que yo ahora lo explique. Seguramente lo van a explicar ustedes en los trabajos que van a hacer, y después haremos una charla general de esas cosas que estuvieron analizando. Los aceros especiales, si bien muchos se usan en la construcción, pero muchos se usan para otros tipos de cosas, ¿no? El acero se usa, como ven acá, en un cigüeñal de un motor. Realmente las aplicaciones de los aceros especiales son un montón. Acá algunos nombres de aceros: aceros para los rodamientos, son lo que ustedes comúnmente conocen como los rodamientos, son los bolilleros o rulemanes. En realidad ruleman fue el nombre del alemán que inventó un rodamiento. Los rodamientos, seguramente ustedes los habrán llamado como bolillero porque tienen bolillas a su alrededor y permiten girar elementos. Cualquier rueda de auto tiene un rodamiento para que puedas girar, ¿no? Hay rodamientos a bolilla y rodamientos de espigas, que en lugar de tener bolillas tienen
rodillitos en su interior. Se logran aceros de gran elasticidad, con mucha suficiente fuerza para ser indeformables, aceros al carbono, con distintas aplicaciones, aceros de gran resistencia. Aceros de gran resistencia muchos se usan también para los cables de los puentes, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, hay montones de aplicaciones. Todo lo que nosotros vamos a ver está relacionado con la norma CIRSOC, que les vuelvo a repetir, es la norma. Esta norma trabaja, hace todos sus análisis en base a la... Me estoy quedando sin tiempo, si se corta, nos volvemos a conectar y les doy 5 o 10 minutitos más y ya dejamos por hoy. Bueno, Bueno, dale. Bueno, La perfecto. primera clase no los voy a cansar, además muy poquitos vinieron, así que igual va a quedar grabada, no va a haber problema. Pero nos conectamos ya para terminar de cerrar y no el tema, porque sigue más el tema, ¿sí? Pero por lo menos para cerrar la clase de hoy como inicio. El CIRSOC entonces es el Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales para la Seguridad de las Obras Civiles. eh, em, es el reglamento que nos rige a nosotros en todas las construcciones, no solo de acero, sino que de hormigón también. Rige también, me está dando el aviso que se termina. Rige también para otros materiales, para otros tipos de cosas, pero fundamentalmente reglamenta las cargas. O sea, el CIRSOC es muy completo en todo lo que hace a la reglamentación para las obras, ¿sí? Obras civiles. Y el CIRSOC limita, da distintos porcentajes para lograr un buen acero. Y acá ven, por ejemplo, que sabemos que para lograr un buen acero los porcentajes de carbono tienen que estar entre 0,15 y 0,35, no más que eso. Y ya después limita los porcentajes de otros materiales para que no sea, perjudicial, ¿no? Fíjense que para que sea soldable, limita la cantidad de carbono, la limita al 0,20%, ¿sí? O sea, cuando yo preparo una mezcla, un 0,2%, muy poquitito de carbono, frente al 100%, pero es suficiente para darle la resistencia necesaria a un acero y que sea soldable. Igual hay un tratamiento térmico que se le hace al acero que permite lograr un acero de calidad soldable, ¿no? Acá les muestro, en general los paquetes de las barras de acero vienen en formatos de 1000 kilos y vienen con una etiqueta, porque todas estas cosas están normalizadas. O sea, hay entes de control que van cada tanto a las fábricas y verifican, por ejemplo, que si yo estoy comprando una barra de 6 milímetros para la construcción, ¿sí? De 6 milímetros, tiene el largo 12, bueno, van y controlan siempre que tenga esa medida, porque es necesario que si es de 6 milímetros, tenga 6 milímetros, y, y si es y que tenga el largo y por supuesto la resistencia. También hacen controles de la resistencia del acero. En este caso les estoy mostrando la plaquetita de Acerbrac, que es aceros bragados, la de Acinda, vienen marcados, fíjense, los aceros, estos son aceros destinados a la construcción de hormigón, ¿sí? Trae el nombre, trae la calidad de la barra, del acero, y el diámetro como dato para hacer controles en obra. La etiqueta que vendría en las barras sería de Acinda, tiene esta característica, estos colores, ¿sí? Simplemente para que sepan. Y acá esto es lo importante, que lo vamos a empezar a ver después, creo que vamos a dejar por ahora. El tema es cómo hacemos para conocer la resistencia del acero. Creo que en el tiempo nos va a alcanzar, porque mi idea sería comenzar con esto, con este análisis la próxima clase. Porque es importante, a partir de acá empezamos a conocer cuál es la resistencia del acero, cómo trabaja el acero, cómo se comporta cuando empezamos a aplicarle carga al acero, que es lo que ocurre en cualquier estructura. Por eso es importante que este tema, seguramente ya lo vieron, alguien les habrá hablado de las tensiones y de cómo se ensaya un acero en alguna otra materia anterior. Creo que resistencia de materiales lo deben haber visto.
Pero bueno, yo quiero de alguna manera hacer un repaso. Para, para, hacer, para conocer la resistencia de los aceros se sacan probetas. En las grandes obras hay laboratorios especiales donde llegan las camadas de hierro, los camiones de hierro, y se sacan muestras y se ensayan. Por ejemplo, en la usina del Chocón, cuando se hizo el Chocón, cada grupo de camión que entraba o de partida de hierro que entraba, se sacaban muestras, se fabrica la probeta esta que tiene medidas especiales, de acuerdo a la norma IRAM, normas internacionales, ¿no? Y se moldea esa probeta para ponerla en una máquina que empieza a traccionarla y uno comienza a ver cómo se deforma y cuánto resiste. Entonces, esa probeta tiene, como ven, los soportes a los costados para poder anclarla. A ver si con el mouse se ve, ¿sí? Esto se atornilla de alguna manera a la máquina esa, se miden la distancia entre dos puntos, y cuando uno empieza a traccionarla, empieza a medir esta distancia, cómo va variando hasta que se va estrangulando y se rompe, ¿no? Entonces, con la sección inicial que tiene esa probeta, podemos comenzar a analizar cómo se deforma, y este es el diagrama de tensiones deformaciones que logramos. En esta grafiquito vemos acá las tensiones. Tensiones es fuerza sobre superficie. Les recuerdo, para aquellos que no lo han olvidado, pero esto lo han visto en otra materia, ¿qué es una tensión? Una tensión es una carga repartida en una superficie. Yo no sé si tengo puesto el video, pero es una carga repartida en una superficie. Espero que se vea la superficie y una carga. Entonces, cuando yo digo kilogramos dividido centímetros cuadrados, estoy hablando de una tensión. Cuando yo hablo de tracción, estoy traccionando la probeta, la fuerza que yo estoy aplicando dividido la sección esa que tiene esa barrita, puedo calcular la tensión. Y acá voy graficando las deformaciones en porcentaje. ¿Por qué? Porque el acero se deforma muy poquitito. No es una deformación muy visible a simple vista. Entonces, trabajándola en porcentaje, uno aumenta la proporcionalidad de esta línea y logra un diagrama de estas características que vamos a analizar en la próxima clase. No los voy a cansar más por hoy. Hasta acá llegamos. La próxima clase, entonces, vemos de hacer un repaso general de todo esto para aquellos que no estuvieron. Igual la clase queda grabada. Y comenzamos a analizar bien el acero que usamos nosotros en construcción, qué características tiene. Si hay alguna duda, aprovechen a preguntar antes que se corte. Yo no, ninguna duda. Bueno, espero que no haya No, profe. ¿Cuándo nos envía el trabajo? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos envía el trabajo? Cuando avancemos más, que ya tengan cuando tengamos más avanzado el tema, ya se los paso, porque si yo se los paso ahora no van a saber qué buscar información, porque recién empezamos. Está bien, está bien. Pero bueno, yo ya los tengo preparados en forma individual, nombre individual para cada uno.